El catecismo, que es el resumen de todo lo que debemos de saber como cristianos, el catecismo de primera comunión tiene una pregunta muy importante y es: ¿para qué nos creó Dios? Es una pregunta que, igual como todo el catecismo, ¿verdad?, lo debemos de saber. ¿Para qué nos creó Dios? Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y poder verle y gozarle en la otra. Respecto a esta pregunta, les digo lo siguiente. En la redondez de la tierra vivimos muchos millones de personas. De esas personas, un sector de esos millones de personas, de todos esos hombres, hay unos hombres que viven como animales. Qué feo se oye, ¿verdad? Y todavía peor, que así suceda, que así vivan. ¿Por qué sucede esto? O mejor dicho, eh, porque viven de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a lo que piden los ojos, los oídos, el olfato, el tacto. Y todavía peor que los animalitos, esas dos facultades tan nobles como son el entendimiento y la voluntad, pues resulta de que las ponen a que sirvan a los sentidos, cuando ellas son las reinas, son las que deben de mandar y regir a los sentidos. Pero no, llegan a trastocar ese orden que Dios pues nos puso. Y los más nobles, que son el entendimiento y la voluntad, pues son los que sirven de esclavos a los sentidos. Por eso les digo, peor que los animalitos. Y así que Dios, que ha creado al hombre con cierta nobleza, el mismo hombre se ha degradado, se ha devaluado cuando vive así, cuando le da a los sentidos todo lo que piden, como sucede con una copa de oro. ¿Qué pasa con una copa de oro que usamos en nuestras comidas? Cuando la agarramos y la usamos para detener la puerta para que no se cierre la puerta, se empolva, se ensucia, la pateamos, se quebra. La hemos degradado, la hemos devaluado. ¿Vamos a volverla a usar en la mesa? No la podemos volver a usar en la mesa. Afortunadamente, como tiene arreglo esa copa de oro, también tenemos arreglo nosotros. Si hemos estado en esa situación de vivir de acuerdo a lo que nos exigen los sentidos, y llegamos a ser esclavos de nuestros sentidos, y aún el entendimiento y la voluntad llegaron a ponerse por debajo de los sentidos, pues tenemos arreglo. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos arregle. ¿Y qué nos va a decir Él? Pues ayúdame a ayudarte. Yo que te creé sin ti, no te voy a salvar sin ti. Y nos pide pues que pongamos de nuestra parte para que ya no nos devaluemos, para que ya no nos degrademos y empecemos a recuperar ese valor tan noble que tenemos como hombres, y que dejemos de vivir siendo hombres, ya no vivamos como animales, que como dice San Pablo, hombres que viven una vida bestial, una vida animal. Hay que vivir una vida espiritual. Por supuesto que tenemos que comer, por supuesto que tenemos que dormir, pero la razón es la que nos va a ayudar a regular el tiempo, la medida.
De aquí es donde viene la segunda parte del sermón. En esa redondez de la tierra hay otro sector de hombres que vive como hombres. Ya no se oye tan mal, ¿verdad? Como la primera parte. Hay otro sector de hombres que viven como hombres. Es decir, que viven de acuerdo a la razón, que utilizan su razón y su voluntad y para regular sus instintos, para regular sus pasiones, para domar ese caballo que anda ahí indomable, pero ya lo han domado. Qué triste caso que nosotros nos subamos a un caballo que no ha sido domado. Nadie se atrevería, ¿verdad? Por supuesto que nadie se atrevería a subirse a un caballo que todavía no ha sido domado, es salvaje todavía. Pero ¿cómo nos atrevemos a empezar a vivir nuestra vida sin domar nuestras pasiones? Eso sí nos atrevemos, cuando no nos atreveríamos a subirnos un caballo que no ha sido domado. Ahora ya se entiende por qué tanto nos lamentamos de cierto mal hábito o el otro que se ha generado por eso, porque no hemos domado ciertas pasiones que andan por ahí desordenadas y que andan desordenando nuestra vida. Entonces, los filósofos antiguos nos han ayudado con mucha doctrina que nos han dejado sobre las virtudes cardinales. Y así, pues ellos han sido hombres muy nobles, muy buenos, pero no es suficiente. Y así no es suficiente que una persona diga, padre, pero yo no robo, yo no mato. Muy bien. Padre, yo tengo las 4 virtudes cardinales. Muy bien. No es suficiente, le digo yo, porque Dios nuestro Señor no solamente nos ha creado así, con una vida natural, sino que además de habernos creado con una vida natural, nos ha elevado a un nivel sobrenatural. ¿De qué manera? Pues al participarnos de su naturaleza divina. Claro, muy diferente a cómo participó de su naturaleza divina con Jesucristo. Allí unió hipostáticamente la naturaleza humana de Jesucristo, de esa alma humana, con su naturaleza divina. En cambio, acá, con el bautismo, nos hace hijos adoptivos, pero adoptivos, hijos de Dios, que nos nombramos hijos de Dios y lo somos, dice San Juan Apóstol. Entonces, no nos quedemos en el nivel natural de hombres buenos, de hombres que viven como hombres, sino que pasemos a la tercera parte. Aspiremos a llegar a ese nivel que nuestro Señor nos ha elevado o quiere que lleguemos. Nuestro Señor quiere que lleguemos a una vida santa. Y ya algunos se empezará a descartar. No, pues yo ya no la hago. Pero un momento, eso que se oye muy tremendo, pues vamos poniéndolo de otra manera, para que no se asusten. Nuestro Señor quiere que vivamos en gracia. Nuestro Señor quiere que lleguemos al reino de los cielos. Entonces, sí podemos y además es mandato de nuestro Señor. No es un si quieres, es un mandato de nuestro Señor de que quiere participarnos de su felicidad eterna en el reino de los cielos. Y para esto,
pues nos da recursos adecuados para lograrlo. Aquí donde viene la dificultad que muchos experimentan, porque quieren hacerlo solo, porque quieren hacerlo con solo las fuerzas humanas. Y aquí donde se topan con pared, porque hacerlo así es no entender la doctrina. Aquí donde viene esto de San Pedro y San Pablo. Nuestro Señor no se iba a quedar para siempre en esta vida, aunque pudo haberse quedado, ¿verdad? Después de resucitar, quedarse aquí. Pero eran otros sus planes. ¿Y qué hace? Deja a San Pedro, a San Pablo y a todos los demás apóstoles, a los 72 discípulos, ¿para qué? Para que prediquen su doctrina por todo el mundo. Y como los 12 apóstoles también, iba a haber un momento en que se iban a morir, ¿qué hicieron? Dejaron legítimos sucesores. Y así nos vamos yendo. Entonces, afortunadamente, ha llegado a nosotros la sana doctrina, no una doctrina mezclada de herejía. La sana doctrina que dejó Jesucristo, los apóstoles y sus legítimos sucesores. Al saber nosotros la herejía modernista, pues qué bueno que la reconozcamos, que la rechacemos. Pero eso no es suficiente. Hay que ser católicos practicantes. ¿Qué pasa con el estudiante que va a la escuela pero que no estudia? ¿Qué le dice la mamá? Oye, pues, no estás estudiando, no eres estudiante de a de veras. Y así la persona que es católico pero que no es practicante, ¿qué le dice cualquier persona que lo ve incongruente en su vida? Que no se ve que sea católico de a de veras. Y aquel estudiante, porque le dice eso a su mamá, va a dejar la escuela. O ahora sí se va a aplicar y va a terminar la escuela. Eso debe de hacer, ¿verdad? Por supuesto. Igual aquí el católico. Si alguien le llega a señalar, quien quiera que sea, esa incongruencia, por eso va a dejar de venir a misa. Por eso va a dejar de rezar. Por eso va a dejar de confesarse. Por eso va a dejar de comulgar. No. ¿Qué va a hacer? Va a ponerse a las pilas, como dicen. Va a ser practicante ahora sí de aquí en adelante. Eso es lo que hay que hacer. Para que entonces sí podamos llegar a ese nivel al que nuestro Señor nos llama a todos. Demos gracias pues a Dios que nos ha dejado su sana doctrina. Y para ponerle una comparación, esa sana doctrina que nos ha dejado nuestro Señor es el camino allanado. O sea, que ya muchos han pasado por ahí. No hay que buscarle mucho. Ahí está el camino ya claro. Pero además, podemos agradecerle por otra cosa, que nos ha dejado ciertas cosas que nos dan fuerzas para caminar por ese camino. Fíjense nomás. Le agradecemos porque nos ha dejado el camino ya señalado, la sana doctrina, y hay que agradecerle porque nos ha dejado la oración, los sacramentos, que nos dan fuerza para seguir ese camino y llegar hasta el final. ¿Y cuál es ese final que quiere que todos lleguemos? El reino de los cielos. Que Dios nuestro Señor, pues, y la Santísima Virgen María nos convenzan de que cada uno de nosotros realmente queramos aceptar esa sana doctrina y tomar esas fuerzas que nos dan los sacramentos para caminar ese camino y llegar al reino de los cielos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.